Hola, un saludo a todos y bienvenido al curso Los sesgos en los estudios de investigación, que está patrocinado por la SCAN. Bueno, pues sin más, vamos a ver el índice de este curso. Lo que vamos a ver en este curso es el concepto de validez, ya sea validez interna o validez externa, el error sistemático o sesgo, también la definición de precisión o fiabilidad, que es lo mismo, y lo que son los errores aleatorios. Y ya por último nos vamos a meter en el tema de los sesgos, que es el sesgo de selección y sus tipos, sesgo de información y sus tipos, otros tipos de sesgos, y ya por último vamos a ver lo que se conoce como sesgo o factor de confusión, o sesgo de confusión, y cómo prevenirlo y controlarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, empezamos con el curso. Bueno, pues empezamos. Validez. La validez de una medición consiste en la capacidad de poder medir lo que realmente queremos medir. Entonces, una medida de peso será válida si corresponde con el peso real, el peso correcto de la persona que estamos pesando en ese momento. Si lo aplicamos al ámbito de epidemiología, se define la validez interna de un estudio como, o que valora el grado en que los resultados obtenidos son correctos para las personas incluidas en ese estudio. Es decir, si las conclusiones que nosotros hemos sacado del estudio son correctas, son válidas para las personas que hemos utilizado en ese estudio. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, evitando errores en el diseño del estudio y haciendo un análisis estadístico correcto de los datos. Validez externa. Es la capacidad de poder generalizar los resultados de la muestra en el estudio, es decir, del estudio que nosotros hemos hecho, a la población de referencia o a aquella otra población de la que se pretenden aplicar las conclusiones del estudio. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues se hace obteniendo, aparte de evitar sesgos o errores en el diseño del estudio, se obtiene trabajando con muestras representativas de la población. Luego hay que tener en cuenta que un estudio puede que tenga validez interna, pero eso no implica que tenga validez externa, la puede tener o no. Pero desde luego, si un estudio que no tenga validez interna, nunca va a tener validez externa. O sea, validez interna es como que los resultados son válidos para la muestra que hemos utilizado, porque si hacemos mal el estudio, los resultados no van a ser válidos para la muestra que hemos utilizado. Y validez externa sería extrapolar los resultados a toda la población o a otra población. Error sistemático o sesgo. Es un error que consistentemente tiene lugar en cada medición, pero siempre ocurre en la misma dirección. Por ejemplo, una balanza que siempre pesa 500 gramos de más de exceso. Los errores sistemáticos afectan a la validez interna de un estudio y por lo tanto a la validez externa. Si yo tengo que todas las mediciones pesan 500 kilos de más, pues yo los resultados que voy a obtener no van a ser válidos, no van a ser correctos, van a estar sesgados. Los errores sistemáticos se caracterizan por afectar más a la validez que a la precisión. Ahora vemos lo que es la precisión. Validez, lo que hemos dicho, si pesamos siempre de más, pues el resultado final no va a ser válido. Desviar las estimaciones en una sola dirección, siempre 500 kilos de más, siempre 500 gramos de más. Ser generalmente predecibles, claro, porque si yo voy a realizar una predicción nueva, una medición nueva, ¿qué es lo que voy a esperar? Pues que pese 500 gramos de más. Ser en parte evitables, mejorando el diseño y el análisis de los datos. Entonces, bueno, la epidemiología se encarga de prevenir y controlar los sesgos a través de un correcto diseño, como lo que vimos al principio de los módulos, como puede ser realizar un estudio de casos sin controles de forma correcta, realizar un estudio de cortes de forma correcta, realizar un ensayo clínico de forma correcta y una correcta recogida de datos. Precisión o fiabilidad. La precisión o fiabilidad de una medición valora la reproductibilidad de una medición, es decir, la capacidad de poder obtener un mismo valor cuando una medición se realiza sobre la misma persona en más de una ocasión y en condiciones similares. Imaginar que yo tengo una báscula y yo me subo a la báscula. Imaginar que me da 80 kilos. Independientemente de que yo pese 80 kilos o no pese 80 kilos, yo me bajo, vuelvo a subir. Me vuelvo a subir y la báscula me da otra vez 80 kilos. Me vuelvo a bajar, me vuelvo a subir, la báscula me da 80 kilos. Es decir, en circunstancias similares la báscula siempre me da el mismo resultado. Puede que yo no pese 80 kilos, pero bajo las mismas condiciones el resultado siempre va a ser el mismo.
También se habla de reproductividad al valorar medidas realizadas en una misma persona, pero por investigadores diferentes. A lo mejor tenemos un paciente que le pueden ver varios médicos. Entonces, a lo mejor el primer médico dice que está enfermo, el segundo médico dice que está enfermo ese mismo paciente, y el tercer médico dice que ese paciente él no considera que esté enfermo, que tenga la enfermedad que estamos estudiando. Luego, a mayor precisión, que por decirlo así, menos variabilidad, pues más estrechos van a ser los intervalos de confianza que vayamos a construir. Por otra parte, lo que se denomina error aleatorio es un error que no es constante en cada medición, no siempre va a ir en la misma dirección como veíamos antes, no ocurre eso en la misma dirección, ocurre por azar y son impredecibles. A veces obtendrán valores mayores y a veces valores menores, falta de precisión. ¿Qué va a pasar con el error aleatorio? No afecta a la validez interna porque, por decirlo así, lo que un valor suma de más y otro de menos, pues a lo mejor cuando hacemos la media nos da una media correcta. Entonces no afecta a la validez interna, pero sí va a dificultar la posibilidad de encontrar asociación entre dos variables por la imprecisión de las medidas. Como va a haber más variabilidad, entonces es más difícil que se obtengan resultados significativos o estadísticamente significativos. Vamos a ver el típico ejemplo para definir la validez y precisión. Imagina que nosotros tenemos una diana y más o menos siempre disparamos en torno a lo que sería el centro, que serían los puntitos rojos. Si yo hago la media de todos estos disparos, bueno, pues va a estar como por el centro de la diana. Entonces se dice que este ejemplo es válido porque, digamos, la media, lo que sería el puntito naranja, está en el medio de la diana. Y es preciso porque los puntitos, los disparos están más o menos todos concentrados. Si yo te digo el próximo disparo, ¿hacia dónde va a ir? Pues bueno, pues va a ir en torno al medio. Lo que no esperemos es que el próximo disparo se vaya pues hacia las afueras. Como podría ser aquí el ejemplo de la diana, que están todas las flechas en el centro. Preciso pero falta de validez. Claro, preciso es porque tenemos que todos los disparos están más o menos juntitos, pero no es válido porque si yo hago la media, que sería el punto naranja, está muy alejado de lo que sería el centro de la diana. Entonces, en esta situación tenemos precisión, pero falta de validez, que sería mucha precisión y poca falta de validez. Este ejemplo de aquí, están ahí todas las flechas juntitas, pero lejos del centro. El error aleatorio se dice que es impredecible, porque no sabemos si va a ir aquí arriba, o aquí abajo. Es simétrico, bueno, más o menos estos errores son simétricos, uno va por arriba, otro por abajo, uno por la izquierda, otro por la derecha. Es inevitable, pero bueno, pero es estimable porque, bueno, si la media, por decirlo así, va a ser correcta. En cuanto al error sistemático, es predecible porque si yo digo que voy a hacer un próximo disparo, ¿por dónde va a caer? Esperemos, pues por esta zona de aquí. Es asimétrico, claro, estamos disparando aquí y sin embargo por esta parte de aquí no tenemos ningún dato y es corregible. En este caso de la diana, pues posiblemente la escopeta tenga el cañón torcido. Si lo corregimos, pues posiblemente hemos solucionado el problema. Válido, pero falta de precisión. Claro, yo tengo estos puntos que están muy dispersos, ¿de acuerdo? Pero si yo hago la media, pues la media más o menos cae por el centro. Entonces es válido, pero falta precisión, porque el próximo disparo yo no sé si va a caer por arriba, o va a caer por abajo, o va a ir a la izquierda, o va a ir a la derecha. Pero cuando hacemos la media de todos, sí que nos da en torno al medio. Y luego, por último, lo que sería ni válido ni preciso. Es decir, tenemos un conjunto de disparos repartidos por todas partes, pero si hacemos la media no nos da en el centro de la diana. Entonces, en esta situación no sería ni válido ni preciso, que sería este ejemplo, esta situación de aquí. Si lo llevamos a un punto de vista, vamos a decir, a la hora de seleccionar muestras, pues aquí tenemos la validez y aquí la fiabilidad. Entonces, si encontramos una muestra que más o menos todos los datos están juntitos y en torno a la media, al valor verdadero, pues que vamos a tener una validez alta porque la media de todo esto va a estar en torno al valor correcto y una fiabilidad alta porque más o menos todos los puntos están concentrados. Validez baja y fiabilidad alta. Los puntitos, los valores medios están más o menos juntitos, pero se alejan de la media, se alejan del valor correcto. Entonces aquí tenemos mucha fiabilidad, pero poca validez. Aquí tenemos el caso de la validez alta y fiabilidad baja. Fiabilidad baja porque los datos están repartidos, no están juntitos como puede ser este caso de aquí arriba, pero sin embargo cuando hacemos la media
pues la media estaría en torno al valor verdadero. Y por último, baja validez y baja fiabilidad, donde los datos están repartidos y además lo que sería, si haríamos la media de estos datos, pues no correspondería al valor verdadero. Bueno, si tenéis alguna duda, pues ya lo vamos viendo en el foro. Vamos a ver un ejemplo de una báscula o la precisión de 4 balanzas. Imaginad que tenemos una persona cuyo peso real es de 80 kilos. Entonces tenemos la primera balanza donde pesamos 80,01, ¿no? Realizamos 5 mediciones de cada paciente. 80,01, 80,02, pesa 80 kilos, 79, 79. La media, que es 80, y el rango es la diferencia entre lo que sería la medición más pequeña, como puede ser esta, y la medición máxima, como puede ser esta. Entonces sería 0,04. Es un aparato válido porque la media está en torno a 80 y además la diferencia entre las mediciones es muy pequeña. Entonces sería un aparato también válido y preciso. En el segundo ejemplo tenemos que la media es de 80, pero el rango ya es de 0,40, es decir, las mediciones son como más dispersas. Entonces sería un aparato válido pero impreciso. En este tercer ejemplo tenemos que la media es de 75, todas las medias es de 75,5. Entonces esto dista mucho de los 80 kilos, sería un aparato muy válido, sería un aparato no válido porque la media discrepa con el valor real, pero preciso. Es decir, si yo vuelvo este individuo, se va a subir a la balanza, ¿cuál es el peso estimado o que esperamos que se va a obtener? Pues de 75,50. Entonces por eso es preciso, aunque no sea válido. Y por último tenemos un ejemplo donde la media es de 81 y el rango, la diferencia entre la medición más pequeña y la máxima, es de 6,2 kilogramos. Entonces es un aparato que se dice que no es ni válido ni preciso. Entonces, bueno, definimos sesgo como un error sistemático en un estudio epidemiológico que contiene como consecuencia una estimación errónea de la asociación entre la exposición y el desenlace. Entonces, los sesgos los podemos clasificar en varios grupos, o los grupos más grandes son sesgo de selección, donde lo que hacemos es realizar una selección inadecuada de los grupos que contienen una selección inadecuada de las personas del estudio. Es decir, la comparación de la variable de interés se realiza entre grupos que no cumplen el criterio de comparación debido a que uno o varios grupos no contienen a las personas adecuadas, a las personas que hemos seleccionado. Para que el modelo contrafáctico, recordar que el modelo contrafáctico era la situación ideal. Es como si yo tuviese un clon donde ese clon fuma y yo no fuma. Entonces vemos a lo largo del tiempo quién desarrolla cáncer de pulmón. De esta forma sabríamos que el fumar es el causante del cáncer de pulmón. Y luego, por otra parte, el otro gran grupo son los que se llaman sesgos de observación, de información o clasificación. Es la incorrecta clasificación de los participantes en un estudio con respecto a las variables dependientes o independientes recogidas por el investigador. Aquí ya no es que las personas seleccionadas sean incorrectas, sino que la información que se obtiene de ellos es errónea. Vamos a ver un ejemplo de una situación ideal sin sesgo de selección. Ojo, esto sería una comparación contrafáctica, un modelo contrafáctico. Pues queremos estudiar la relación entre la contaminación atmosférica y la incidencia de catarros. Entonces tenemos a 100 personas que están expuestas a la contaminación, donde en este grupo de expuestos tenemos que el 30% fuman y el 70% no fuman. Y luego, por otra parte, tenemos a 200 personas no expuestas a contaminación atmosférica, donde el 30% de ellos fuman y el 70% no fuman. Realizamos un seguimiento al cabo del tiempo. Y lo ideal sería que de estas 100 personas, que todas finalizasen el estudio, es decir, que yo al finalizar el estudio siga teniendo que la proporción de personas que fumen es del 30%, al igual que en el inicio, y que la proporción de personas que no fuman sean del 70%. Y lo mismo ocurra en el modelo de los que no están expuestos. Vale, yo tendría 200 personas, de los cuales el 5% ha desarrollado catarros, aquí arriba el 10%, pero sigo teniendo todos los pacientes que el 30% de ellos fuman y el 70% no fuman. Si yo calculo el riesgo relativo, pues va a ser la incidencia en el grupo de expuestos, un 10%, frente a la incidencia en el grupo de no expuestos, un 5%.
y esto me daría un riesgo relativo de 2. Es decir, la exposición a la contaminación atmosférica multiplica por 2 la incidencia de catarros. Hombre, lo ideal es que se mantengan las proporciones, porque nosotros podemos decir que, claro, tú puedes tener un catarro debido a la contaminación atmosférica o también por el tabaco. Entonces, si en los dos grupos la proporción de fumadores es igual al inicio y al final también son iguales entre ellos, pues evidentemente estamos corrigiendo lo que sería un sesgo por fumar. La prevalencia de tabaquismo en el momento inicial es igual en ambos grupos, en expuestos y no expuestos, y la prevalencia de tabaquismo en el momento final es igual también entre ambos grupos. Entonces esto sería un modelo contrafáctico o una comparación contrafáctica. Luego vamos a seguir trabajando con este ejemplo, entonces vamos a recordar que el verdadero riesgo relativo sería de 2. Este es un pequeño tabla de resumen de los principales sesgos que tenemos. En relación a los sesgos de selección y en relación a los estudios de cortes o experimentales, tenemos lo que sería el sesgo de trabajador sano, seguimiento incompleto de pacientes o sesgo por valores faltantes, que luego los vamos a desarrollar todos ellos. En relación a un estudio de casos y controles, pues tenemos la falacia de Neyman, el sesgo de Bergson, sesgo de sospecha diagnóstica o también y sesgo por valores faltantes. En relación a los sesgos de información, pues en un estudio de cortes o un ensayo clínico vamos a tener lo que se denomina efecto Hawthorne o el sesgo de migración diagnóstica. Y en casos y controles, pues también el sesgo de Hawthorne, sesgo del entrevistador, sesgo anamnésico, sesgo de inaceptabilidad o sesgo de obsequiosidad. Y luego ya, por última parte, unos otros sesgos no tan importantes, bueno, todos son importantes, ¿vale? Pero no se agrupan en otras categorías, lo que sería el sesgo de regresión a la media o sesgo por mala especificación, y en un estudio de casos y controles también sesgo por mala especificación. Entonces, bueno, vamos a definir ahora más tranquilamente cuáles son cada uno de estos sesgos. Sesgo de selección. Cualquier error relacionado en cómo han sido elegidos los participantes. Por ejemplo, cuando un investigador selecciona inadecuadamente los criterios sobre la elección de los individuos que participan. Las situaciones que pueden conducir a estos sesgos de selección son los siguientes. Selección inadecuada de personas al comenzar el estudio. Entonces, en el ejemplo de antes, si os acordáis, teníamos la misma proporción de personas que fuman o no fuman en los dos grupos. Entonces, en este caso, imaginar que, vale, en el grupo de no expuestos tenemos el 30% de que fuman y el 70% de que no fuman, como en el ejemplo original, en el modelo contrafáctico, pero en el grupo de expuestos, en lugar de tener un 30%, tenemos un 45% de fuman y un 55% de que no fuman. Como tenemos más fumadores, ¿qué va a pasar con la incidencia de catarros? Que va a aumentar, porque supuestamente aquellas personas que fuman tienen más catarros. Entonces, vale, seguimos teniendo 100 catarros al final, pero la incidencia ya no va a ser del 10, sino que va a ser del 20%. Este exceso de catarros, por decirlo así, va a estar provocado porque tenemos un exceso de fumadores con respecto al grupo de los que no están expuestos. Que si calculamos el riesgo relativo sería 0,2 entre 0,5 y 0,05, que nos va a dar 4. Entonces, la comparación está sesgada porque se han seleccionado a más fumadores en el grupo de los que están expuestos a la contaminación. Y también podemos decir que se ha sobreestimado el efecto de la contaminación. En un momento original era el riesgo relativo igual a 2 y en este cálculo es igual a 4. Dentro de este apartado de selección inadecuada de personas al comenzar el estudio, vamos a ver el sesgo de trabajador sano, la falacia de Neyman, el sesgo de Bergson o sesgo de sospecha diagnóstica. Luego también tenemos el seguimiento incompleto de los participantes y los valores ausentes en el momento de realizar el estudio. Puede que de algún paciente a lo mejor no se haya podido realizar alguna analítica, pues por lo que sea, simplemente porque se ha perdido sus resultados y no tenemos los valores de la analítica de algún paciente, o no ha venido a hacerse la analítica y por lo tanto no tenemos sus datos. Bueno, sesgo del trabajador sano que se da en un estudio de cortes. Entonces, al valorar a trabajadores con ocupaciones de alto riesgo, de morbimortalidad y al compararlos con un grupo de población general, puede suceder que no encontremos ningún problema en la ocupación estudiada o que el problema identificado sea menor de lo esperado porque estos trabajadores son personas especialmente sanas. Imaginar que queremos comparar a este grupo de pescadores que están trabajando en Terranova, por ejemplo, con un grupo de trabajadores que están trabajando en una oficina y queremos ver quién coge la gripe más veces al año.
¿Qué va a pasar? Que a lo mejor desde un principio podemos pensar que este grupo de trabajadores, los pescadores, como están expuestos a temperaturas más frías, van a coger más catarros. Pero ¿qué pasa? Que para estar trabajando en Terranova, en estos barcos, desde luego tienes que ser personas, no puedes ser una persona que estás constipando cada semana, porque sería inviable. Entonces a lo mejor esperamos encontrar diferencias entre este grupo de personas con respecto al de la oficina, que está calentito con su regulador de temperatura, y a lo mejor resulta de que no encontramos diferencias significativas porque estos trabajadores, al ser más fuertes, se constipan incluso menos que el trabajador que está en una oficina. Entonces ese sería el sesgo del trabajador sano. La falacia de Neyman o sesgo de supervivencia. Cuando vimos el tema de los estudios de casos sin controles, en el módulo 1 ya comentamos algo de este tema. Consiste en realizar el estudio de casos y controles con casos prevalentes en lugar de utilizar casos incidentes. Recordamos, los casos incidentes son los casos nuevos que aparecen en una población cuando empezamos el estudio. Y los casos prevalentes es cuando seleccionamos personas que ya están enfermas cuando empezamos el estudio. ¿Qué va a pasar? Que las personas que tienen un peor pronóstico fallecen antes por presentar formas más graves de la enfermedad. Entonces, presumiblemente han tenido un grado mayor de exposición al factor de riesgo. Los casos prevalentes, como son los que más sobreviven, serían entonces personas menos expuestas y no representan realmente la exposición presente en todos los casos, sino la exposición en casos más leves. Es como si cogiésemos los enfermos más leves, que no se mueren, sino que viven más años. Entonces, claro, eso no sería sería correcto. Habría que coger a personas, a casos que han estado muy expuestos y casos que han estado poco expuestos. Si cogemos solo casos poco expuestos, pues a lo mejor viven más y no se van a encontrar diferencias estadísticamente significativas donde sí las habría. Sesgo de Bergson, casos y controles hospitalarios. Este sesgo, la verdad es que lo vamos a entender mejor con el ejemplo que lo que sería la definición. Bueno, ocurre cuando la presencia en el hospital de los casos y controles expuestos y no expuestos viene determinada por una variable relacionada con la exposición y de manera diferente en los casos y controles, de manera que la ratio resultante está sesgada. Vamos a ver el ejemplo, que es más claro. A realizar un estudio de casos y controles hospitalarios con pacientes diagnosticados de cáncer y pulmón y controles, ¿vale? Los casos serían los pacientes diagnosticados de cáncer y pulmón. Y para seleccionar los controles, los seleccionamos son controles que provienen de un hospital donde existe un programa de cesación tabáquica conocido por su eficacia. Entonces vamos a tener mayor probabilidad de que cualquier posible control sea un fumador que está ahí por la reputación del centro en este área en relación a la cesación tabáquica. En este caso habría una subestimación del efecto perjudicial del tabaco porque prácticamente todas las personas que vamos a coger han fumado. ¿Vale? Lo que no puedo escoger como controles son personas, ¿vale?, que a lo mejor no tienen cáncer de pulmón pero que fuman, porque si no estaríamos subestimando el efecto. Los controles en realidad tienen que ser personas que podemos coger, a lo mejor si cogemos los controles de un hospital, pues son personas que van a estar a lo mejor enfermas, pero cuya enfermedad no tiene nada que ver con el cáncer de pulmón. Pues a lo mejor podemos coger del servicio de traumatología o de rehabilitación, pues porque se han roto la pierna, o tienen la espalda mal, etcétera, ¿vale? Pero cualquier otra enfermedad que no esté relacionada con el cáncer de pulmón. Sesgo de sospecha diagnóstica. El título ya lo indica un poco. El hecho de que un paciente esté expuesto a un factor de riesgo hace que se sospeche antes su diagnóstico. Se va a diagnosticar entonces la enfermedad más en los expuestos con mayor facilidad y antelación. Esto a su vez determina que los expuestos pasen más tiempo etiquetados como enfermos que los no expuestos y por lo tanto vamos a tener mayor probabilidad de seleccionar los casos en un estudio de casos y controles. Es decir, a lo mejor seleccionamos a los casos, bueno, como personas enfermas cuando realmente no están enfermas. Vamos a ver el ejemplo. Este tipo de sesgo ocurre cuando se utiliza el conocimiento de una exposición como criterio diagnóstico. Es aquí donde está el fallo. Si un patólogo sabe que un paciente es alcohólico, ¿vale?, lo que sería la exposición, es más probable que una muestra de hígado en el límite lo etiquete como cirrosis alcohólica. Es decir, un paciente por el mero hecho, que tiene importancia de que es alcohólico, entonces automáticamente ya le vamos a diagnosticar que tiene cirrosis alcohólica.
cuando a lo mejor puede que haya alguno que no tenga cirrosis a pesar de que es alcohólico. Y entonces puede que no teniendo cirrosis realmente sea seleccionado como un caso simplemente por el mero hecho de que es alcohólico. Vamos a ver ahora el seguimiento incompleto de los participantes. Bueno, este suele ocurrir en los estudios de cortes prospectivos o en los ensayos clínicos. Otro sesgo de selección es que se pierdan a ciertas personas durante el seguimiento. Está claro que siempre que se realiza seguimientos va a haber pérdidas de pacientes, porque a lo mejor hay pacientes que se han ido a vivir a otra ciudad, ha habido pacientes que a lo mejor han fallecido por otras causas a las que estamos estudiando, simplemente a lo mejor estamos estudiando un tipo de cáncer y a lo mejor hay un paciente que va por la calle y le pega un infarto y ya está. Entonces, este tipo de sesgos es propio de estudios donde se precisa un seguimiento, como pueden ser los estudios de cortes prospectivos y los estudios experimentales, que bueno, el ejemplo clásico es el ensayo clínico. Seguimos con el ejemplo de antes, y ahora la suposición que vamos a hacer es que 20 personas del grupo de no fumadores, perdón, me he liado. Que 20 no fumadores del grupo de que no están expuestos a la contaminación se van del estudio. Aquí teníamos 100 personas que están expuestos, de los cuales 30% fumaban, que corresponde con 30 personas, y 70% no fumaban, que corresponde a 70 personas. Aquí tenemos 200 personas. Si 30 de ellos decimos del grupo de no expuestos, y el 30% decimos que fuman, corresponde a 60 personas. Y 70% decimos que no fuman, corresponde a 140 personas. Entonces estamos diciendo que de estos 40, 20 los perdemos. Entonces ya no vamos a tener 140, vamos a tener 120. Y ya no vamos a tener 200 sujetos en este grupo, sino que vamos a tener a 180. Entonces, con el seguimiento, este grupo se queda como está, tenemos la incidencia del 10%, el 30-70. ¿Y aquí qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a tener las 60 personas siguen siendo las que fuman, pero dividido entre 180, ya no vamos a tener 200. Y aquí en lugar de ser aquí en lugar de ser 140 como teníamos al inicio, que hemos perdido 20, se quedan 120 entre 180. Entonces vamos a tener un 33% de los que fuman y un 66%. Entonces, en lugar de tener un 5%, que era la situación al principio, le hemos subido un poquito el porcentaje, porque hay como mayor porcentaje de las personas que fuman. Ya no es un 30, sino que es un 33. Y le sumimos un 6. Entonces, el 10% entre el 6% nos da 1,67, cuando el valor original era de 2. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos subestimado el efecto de la contaminación. Decimos como que la contaminación no es tan grave. Algo parecido pasa con el sesgo que se dice valores ausentes en el momento de realizar el análisis. A veces nos encontramos con valores faltantes en algunas variables y para ciertas personas de la base de datos. El ejemplo, pues a lo mejor ha habido una serie de pacientes que el día que tenían que hacer la analítica se les ha olvidado o se han hecho la analítica pero se han perdido los datos y esos datos no aparecen recogidos en la base de datos. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando se realizan análisis multivariables, como puede ser una regresión lineal múltiple o una regresión logística múltiple, no se excluyen a las personas que tienen datos faltantes, que les faltan datos. Los análisis multivariables se realizan o se tomen a los pacientes que tienen todos los datos completos respecto a las variables que estamos utilizando. Si yo estoy utilizando 6 variables y hay un paciente que tiene las 5 variables informadas y la sexta está sin informar, es un dato perdido o no está informado, ese paciente no se incluye en el análisis multivariable. Entonces es por eso muy importante que tengamos las bases de datos bien completas y bien rellenadas. Entonces en este ejemplo no se obtiene información sobre el tabaquismo en 20 personas de las que fuman del grupo expuesto. Entonces tenemos, ¿no?, el ejemplo inicial, 30% fuman, 70% no fuman, y aquí de los 200, el 30% y el 70%. Hay 30 personas que fumadores, pero no tenemos información de 20 de ellos, por lo tanto nos vamos a quedar con 10. Entonces en la segunda parte ya no vamos a tener 100 personas, sino que vamos a tener 80 seguiríamos teniendo en la base de datos 100 personas, pero para el análisis vamos a utilizar 80. Entonces sería 10 entre 80 y 70 entre 80.
Entonces aquí vamos a decir que en lugar de ser del 10%, como hay menos personas que fuman, lo hemos bajado al 7%. Y el grupo de no expuestos se queda tal cual como estaba, con el 5%. Entonces, si dividimos 7% entre 5%, 1,4. Al igual que antes, hemos subestimado el efecto de la contaminación, donde, si os acordáis, el valor correcto era de 2. Entonces, con estos dos ejemplos quiero recalcar la importancia que tiene rellenar bien las bases de datos. Está claro que si un paciente se va a vivir a Madrid y lo hemos perdido, no vamos a poder hacer nada. Pero sí es importante intentar conseguir esos valores que a lo mejor pueden faltar en las bases de datos, intentar buscar si es verdad que no están porque el paciente no se ha hecho la analítica, o simplemente porque ha habido un descuido y no se han introducido los datos que sí están, pero por un descuido no se han introducido en la base de datos. Pasamos con el otro grupo, lo que sería el sesgo de observación, información o clasificación. Decimos que es la incorrecta clasificación de los participantes de un estudio con respecto a las variables dependientes, como puede ser el desenlace, o independientes, como es la exposición, o los factores de riesgo o tratamiento. Se puede producir por procedimientos o aparatos diagnósticos no válidos. Se produce cuando la información recogida sobre los sujetos del estudio es errónea, es decir, ahora los sujetos son los correctos, pero la información que recogemos de ellos es errónea. Los sesgos de información se pueden clasificar en no diferenciales cuando existe la misma proporción de personas mal clasificadas en ambos grupos. Esto es como si un árbitro se equivoca y pita un penalti a un equipo y luego, para compensar, pita otro penalti al otro equipo. Por ejemplo, existe la misma proporción de mala clasificación de la exposición en enfermos y sanos. Es decir, el penalti, si el árbitro se confunde con un penalti a un equipo, posteriormente le pita penalti al otro equipo. Entonces, vale, se ha confundido, pero se ha confundido las mismas veces con respecto a cada equipo. Y diferencial sería cuando no existe la misma proporción de personas mal clasificadas. Esto es que el árbitro se equivoca y pita un penalti incorrecto a un equipo, pero ya está, no le pita otro penalti al otro equipo. Entonces, el sesgo diferencial es más grave, puede llegar a invalidar los resultados de un estudio. Si yo pito un penalti a cada equipo y cada uno mete un gol, bueno, pues se compensa uno por otro. Si yo solo pito un penalti a un equipo y mete gol, ese penalti puede decantar el partido. Vamos a ver un ejemplo de clasificación no diferencial, ¿vale? O sea, está la misma proporción en un grupo y en otro. Imaginar, esto es un estudio de cortes donde tenemos 6 personas expuestas, de las cuales la situación real, 4 desarrollan la enfermedad y no la desarrollan, que sería esta tabla de aquí. Tenemos 6 personas, donde 4 desarrollan la enfermedad y 2 no la desarrollan. Y en el grupo de no expuestos, que también tenemos 6 personas, tenemos 2 que la desarrollan y 4 que no. Tenemos... ay, perdón, me estaba confundiendo, me estaba liando. Tenemos 2 personas que desarrollan la enfermedad y 4 que no. Si calculamos el riesgo relativo, sería 4 entre 6 dividido entre 2 entre 6, que sería esto de aquí, que nos da 4 entre 2, que nos da 2. En este caso de aquí vamos a decir, estos dos sujetos, esto sería el error que vamos a cometer, dos sujetos que no tienen la enfermedad, les decimos que sí la tienen, y estos 2 sujetos que no tienen la enfermedad, les decimos que sí la tienen. Es decir, 2 personas de este grupo los vamos a pasar al de sí, que sí tienen la enfermedad. Entonces, si aquí tenemos 2, 4, estos 2 los vamos a pasar aquí, y me va a quedar 0, 6, y aquí me va a quedar con 2, y aquí voy a tener 4, que sería esta situación de aquí. Si yo calculo el riesgo relativo, sería incidencia en el grupo de expuestos 6 entre 6, y en el grupo de no expuestos 4 entre 6. Me da 6 entre 4, que sería 1,5. Entonces, esto sería una clasificación errónea no diferencial, porque la proporción de errores ha sido la misma en ambos grupos. Vamos a ver otro ejemplo. Clasificación errónea diferencial. Vamos a tener un grupo donde no nos vamos a equivocar, va a ser todo correcto, y va a haber un grupo donde vamos a cometer un error. Imaginad que este es un estudio de casos y controles. Entonces tenemos 6 casos, ¿vale? Perdón, son 5, perdón. Tenemos 5 casos, donde los cuales 4 desarrollan la enfermedad, 4 estaban expuestos y 1 no estaba expuestos. 4 expuestos de los enfermos y 1 no expuestos. Y de los 5 controles,
de los 5 controles, resulta de que 3 sí estaban expuestos y 2 no estaban expuestos. Si yo calculo estado ratio, sería 4 por 2 entre 3. 4 por 2, 8 entre 3, 2,7. El grupo de los casos se queda como está, 4,1. Pero en el grupo control hay una persona que sí estaba expuesta, que la vamos a poner como no expuesta. Entonces, en lugar de tener 3,2, esta persona que estaba expuesta, el 3, le quitamos 1 y se lo ponemos a los no expuestos, ¿vale? Que sería entonces 2,3. Si calculamos el riesgo, la ratio, perdón, 4 por 3, 12, 12 entre 2, a 6. Fijaros qué diferencia, de 2,7 a 6. ¿Vale? Una diferencia muy grande. Entonces, este sería un ejemplo de un error diferencial. Bueno, vamos con los tipos de sesgo de observación de información o clasificación. Sesgo de recuerdo o anamnésicos, que se da en un estudio de casos y controles. Los sujetos con el evento, los casos, tienden a recordar mejor que los controles los posibles factores de riesgo que hayan podido aparecer en el pasado. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Una madre que acaba de tener un hijo con alguna malformación va a recordar mucho mejor o va a hacer un esfuerzo mucho mayor que una madre con un niño normal todo lo que ha hecho, todo lo que ha tomado y todo lo que ha sucedido durante el embarazo. Es decir, el caso va a hacer un mayor esfuerzo en recordar las cosas que el control. Sesgo del entrevistador. El investigador obtiene o interpreta la información de modo diferente a partir de los que tienen el evento y de los que no lo tienen. Es como si, a lo mejor, como yo digo que tengo cáncer de pulmón, pues el investigador sospecha de que yo he fumado mucho en el pasado. Y una persona que no tiene cáncer de pulmón, pues a lo mejor el investigador supone que ha fumado poco en el pasado, pero no tiene por qué ser así. Sesgo de inaceptabilidad. Puede suceder que los participantes se inhiban más acerca de ciertas exposiciones o intenten encubrirlas cuando sospechan que no son exposiciones socialmente aceptadas. Puede ser, evidentemente, el consumo excesivo de alcohol o consumo de drogas ilegales. Esto a mí me recuerda a un estudio que se hizo, que se hacían llamadas por teléfono a una serie de personas donde se les hacía preguntas bastante comprometidas, como si consumían drogas. Entonces, claro, evidentemente, si a ti te llaman por teléfono y te preguntan a ver si consumes drogas, pues casi todo el mundo va a decir que no consume drogas. Este es el sesgo, un poquito lo contrario que del caso anterior. Sesgo de obsequiosidad o deseabilidad social. Una persona sobrevalora su exposición a factores considerados socialmente como aceptables. Si a mí me preguntan, ¿usted realiza ejercicio físico? Y le digo yo, sí, 4 veces a la semana. Y además como frutas y verduras, todo saludable. Vale, pues este sería el ejemplo de obsequiosidad o deseabilidad social. Ejercicio físico, consumo de frutas y verduras, o puede orientar sus respuestas en función de lo que el entrevistador quiere oír. También tenemos lo que se llama el sesgo de autor o de atención. Esto también nos pasa mucho en el día a día, nos puede pasar. Los participantes de un estudio pueden alterar sistemáticamente su comportamiento y su exposición cuando saben que están siendo observados o vigilados, o al enterarse de que se les ha asignado un tratamiento. Esto, a modo de broma, puedo decir que es cuando si mañana tenemos que hacer una analítica, y entonces hoy, el día anterior, estoy todo el día comiendo frutas, verduras y hago deporte, pero los 5 meses anteriores al análisis no he hecho ni he hecho nada de deporte y he comido pues un poco lo que me ha dado la gana. Entonces, como sabemos que estamos siendo observados, pues nos comportamos de forma ejemplar. Es como cuando también tenemos al jefe delante, pues intentaremos trabajar de forma más eficiente o de forma más correcta. Está claro que a lo mejor no nos vamos a ir a tomar un café o a desayunar cuando tenemos al jefe delante. Sesgo de migración diagnóstica. Este sesgo ocurre en los estudios que se desarrollan durante muchos años, ¿vale? Coincidiendo con cambios de criterios, con cambios de criterios diagnósticos o con cambios de sensibilidad de los aparatos diagnósticos. Hay que ser prudentes, hay que tener mucho cuidado cuando comparamos series de pacientes diagnosticados en periodos de tiempo distintos. Comparar una serie de pacientes de hoy en día con una serie de pacientes de hace 10 años. Por ejemplo, seguro que no diagnostica de igual forma un mamógrafo de hace 10 años que uno actual. Seguro que a lo mejor el actual diagnostica a más personas como enfermas que lo que hacía un mamógrafo hace 10 años.
Entonces hay que tener cuidado cuando estamos comparando pacientes que tienen una gran diferencia de fechas entre su diagnóstico. Sesgo de publicación. Este ocurre en el sesgo más importante de un metaanálisis. Un metaanálisis es cuando, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo sencillo, cuando seleccionamos 10 o 15 ensayos clínicos, entonces en cada uno de estos ensayos clínicos yo tengo una medida de asociación como puede ser un hazard ratio. Vamos a suponer que el hazard ratio es lo mismo que el odds ratio, ¿vale? Entonces yo tengo, bueno, no es así, lo aclaro, no es así, pero bueno, imaginad que en lugar de poner aquí hazard ratio pone odds ratio. Tengo este ensayo clínico donde tengo que la odds ratio vale 1,69. Tengo el segundo estudio donde la odds ratio es 1,18. Entonces, un metaanálisis consiste en coger los hazard ratio, los odds ratios de los estudios que yo he seleccionado y hacer una especie como de media ponderada, una media global de todos ellos. Entonces, ¿qué va a pasar con los metaanálisis? Que aquellos estudios con poco tamaño muestral y que presenten resultados negativos, es más difícil que se acaben publicando o tarden más en publicarse o se publican en revistas menos conocidas, de que apoyan una hipótesis poco popular. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una revisión sistemática, una bibliografía de los artículos para los cuales vamos a utilizar para realizar nuestro metaanálisis, es muy probable que este tipo de artículos no sean seleccionados. Los artículos que se recogen podrían construir una muestra sesgada y no representativa del total de los estudios que se han realizado. Entonces, esto es lo que se llama el sesgo de publicación en un metaanálisis, que tenemos que seleccionar, pues un poquito, hace un resumen de todo el tipo de estudios, aquellos que han obtenido, pues a lo mejor tanto factor de riesgo como factor protector, como que hayan sido significativos, como que no hayan sido significativos. Y esto sería el sesgo de publicación de un metaanálisis. Por otra parte, tenemos lo que se llama regresión a la media, que es que a lo mejor en un determinado momento a mí me hacen una analítica donde la glucosa está disparada y al cabo de 2 meses me repiten la analítica y yo presento un valor de glucosa normal. Es decir, el segundo resultado se acerque más a la media de grupo. Falacia ecológica. Esto está asociado con los estudios ecológicos que también veíamos. Las características que están asociadas colectivamente no tienen por qué estarlo a nivel individual. Es decir, si yo tengo por una parte que ha aumentado el consumo de tabaco y por otra parte que ha aumentado el consumo del uso de los dispositivos móviles, como puede ser el teléfono móvil, tablet, etcétera, luego a nivel individual no tiene por qué ser así. A lo mejor yo tengo una tablet, pero no he aumentado mi consumo de tabaco. Y por último, el sesgo de mala selección es cuando a la hora de hacer el análisis estadístico pues se utilizan unos métodos que no son los adecuados. Esto hay veces que puede pasar. Bueno, por último, vamos a ver también un factor, un sesgo que es muy importante en medicina y es lo que se llama factor de confusión. Nosotros aquí tenemos, que veremos más adelante, concretamente este tipo de gráficos, es lo que se llama un gráfico de dispersión de puntos, que sirve para comprobar la asociación entre dos variables numéricas. Imaginar que tenemos una variable numérica que va desde 0 hasta 3 en el eje de las X y también pues más o menos desde 0 hasta 3 en el eje de las Y. Si yo calculo la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos, pues veis que es la que tenemos en pantalla. ¿De acuerdo? Vemos que hay una relación positiva. Es decir, a medida que crece una variable, la variable que está en el eje de las X, también crece la variable Y. Sí, de acuerdo, ¿vale? Esto ya os digo que, bueno, lo veremos un poquito más en detalle en el último módulo, pero bueno, espero que no sea difícil interpretar este gráfico. Ahora bien, cuando yo desgloso por grupos, ¿vale? Como puede ser sexo, a lo mejor pueden ser que fuman, que no, personas que fuman o no fuman, vemos que esta asociación que había en un principio, esta que vemos que está la recta inclinada, desaparece cuando lo desglosamos por los grupos, por el grupo 1 y el grupo 2. Entonces ya la pendiente de la recta ya no está inclinada, sino que está horizontal, lo que diríamos paralela al suelo. Entonces la asociación inicial se puede considerar errónea y se dice que está confundida, ¿vale? Confundida por la variable grupo. Es decir, donde realmente no hay una asociación, si quitamos la variable grupo vemos que sí hay una asociación. Y esto es lo que se denomina factor de confusión. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Bueno, entonces, un factor de confusión es una variable que distorsiona la medida de asociación, ya sea unos ratios, riesgo relativo, etcétera, entre otras dos variables.
Y para que una variable pueda considerarse como un factor de confusión entre la asociación entre una exposición y un desenlace, tiene que cumplir las tres siguientes condiciones. En primer lugar, el factor de confusión tiene que estar asociado con el desenlace. Lo que sería, normalmente el factor de confusión se representa mediante un triángulo invertido, donde en lo que sería el pico, el extremo inferior, sería el factor de confusión. Arriba a la derecha sería el desenlace, o la variable dependiente, ¿vale? La variable de respuesta. Y arriba a la izquierda sería la variable independiente. Entonces, en un primer lugar, el factor de confusión tiene que estar relacionado con el desenlace independientemente de la variable independiente. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que estar asociado con el desenlace en personas no expuestas a la variable independiente, a la exposición. En segundo lugar, tiene que estar asociada con la exposición, es decir, el factor de confusión tiene que estar asociado con la exposición. Y por último, lo que se dice no ser un eslabón causal intermedio entre la exposición y el desenlace, es decir, que no sea algo intermedio como un eslabón, que la asociación provoca el factor de confusión y el factor de confusión provoca el desenlace, es decir, eso que no sea un factor de confusión, que no sea un eslabón intermedio, perdón. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginar que queremos ver la relación entre el consumo moderado de alcohol y el infarto de miocardio. Está claro que el consumo de alcohol está frecuentemente asociado al tabaquismo y sería lógico tener en cuenta que el tabaco podría confundir la asociación protectora del consumo moderado de alcohol. Cuando decimos consumo moderado, pues lo típico, la típica copita de vino en las comidas, frente al infarto de miocardio. Seguimos el esquema del triángulo invertido, ¿vale? Recordamos, en la parte de abajo, en el vértice inferior, se pone lo que sería el factor de confusión, arriba a la derecha la exposición y arriba a la izquierda el desenlace. Entonces, el riesgo de infarto está claro que aumenta con el tabaco, independientemente de que consumas alcohol o no. Contra más tabaco, el tabaco está asociado con el riesgo de infarto en los no consumidores moderados de alcohol. Es decir, lo que hemos dicho, el tabaco está asociado al infarto de miocardio, independientemente del consumo de alcohol. También es verdad que la proporción de fumadores entre quienes consumen alcohol es mayor. Siempre hay una especie de relación entre el tabaco y alcohol. Y por último, no es plausible que el efecto beneficioso del consumo moderado de alcohol se realice a través del hábito tabáquico. Es decir, el tabaco no es un eslabón intermedio entre ambas cosas. Bueno, vamos a ver cómo prevenir y controlar el sesgo de confusión. Está claro que los factores de confusión introducen por definición un sesgo en las medidas de asociación, como puede ser odds ratio o riesgo relativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar prevenir y controlar esta distorsión antes de presentar unos resultados definitivos. Y vamos a ver cómo prevenir este sesgo de confusión, que lo podemos hacer en la fase de diseño o en la fase de análisis. Si nos centramos en la fase de diseño, lo más común o lo más quizás popular es la aleatorización, que consiste en asignar al azar a los participantes del estudio a los grupos que se pretenden comparar para que cualquier posible factor de confusión quede homogéneamente distribuido entre dichos grupos. Es decir, si yo tengo a los fumadores y no fumadores, en teoría el azar, o si yo lo reparto de forma aleatoria, va a haber el mismo grupo, en la misma proporción aproximadamente de fumadores a lo mejor, en el grupo que consumen alcohol de forma moderada, que en el grupo que no consume alcohol de forma moderada. Esto sería la aleatorización. La aleatorización funciona mejor cuando el tamaño muestral es grande y sobre todo la aleatorización se utiliza en los ensayos clínicos. Luego tenemos el concepto de lo que se llama la restricción, que consiste en incluir en el estudio solo aquellas personas que estén en una de las categorías del factor de confusión. Es decir, por ejemplo, si únicamente seleccionamos a los no fumadores, pues está claro que el factor de confusión por el tabaco se elimina. La restricción se utiliza en estudio de cortes, de casos y controles y en estudios experimentales, como pueden ser los ensayos clínicos también. Por último, en relación a la fase de diseño, tenemos el emparejamiento o matching en inglés, que cada participante del grupo de expuestos se empareja con una o más personas del grupo de no expuestos que se encuentran en la misma categoría del factor de confusión. Si queremos, pues eso, el ejemplo de antes, si se trata de valorar el efecto de consumo moderado de alcohol ante un participante fumador que consuma alcohol de forma moderada,
tendremos que buscar a otro fumador, pero que no consuma alcohol. Entonces, cualquier diferencia entre los grupos de consumo de alcohol no puede atribuirse al tabaco, porque vamos a decir exactamente la misma proporción de fumadores hay en ambos grupos. Esto es lo que sería el emparejamiento o matching. Respecto a la fase de análisis, tenemos lo que sería la estratificación, es decir, consiste en realizar las estimaciones de las medidas de asociación en cada subgrupo de la variable de confusión. Calcularíamos la medida de asociación en la cohorte de fumadores y en la cohorte de no fumadores. Luego, desde un punto de vista puramente estadístico, aunque el de arriba también lo es, pero bueno, en estadística se utilizan mucho los análisis multivariables. Las estimaciones que se producen en un modelo multivariable se consideran ajustadas por el resto de las variables del modelo. Por lo tanto, cuando se realiza un análisis multivariable sí que se está controlando los posibles sesgos de confusión, porque en el análisis multivariable la interpretación de las variables es lo que se dice ajustado por el resto de variables. Entonces basta con introducir el factor de confusión en el modelo y ya lo tendríamos controlado. Y luego, por último, normalmente cuando se calculan las tasas de mortalidad, por ejemplo, que queremos comparar la mortalidad en distintos países, por ejemplo en España y Francia, lo que se hace es estandarizar las tasas de mortalidad. De tal forma que a lo mejor dices, pues a lo mejor hoy en España fallecen más personas que en Francia, pero fallecen más personas a lo mejor porque la población de España es mayor que la población de Francia. Entonces lo que se hace es una estandarización para poder comparar la mortalidad de los dos países. Y entonces esto se denomina mortalidad ajustada o estandarizada por la edad. Bueno, aquí os dejo la bibliografía o la referencia del libro utilizado para hacer este curso, que el título del libro se denomina Epidemiología aplicada, de Joaquín Deidala. Es la segunda edición del año 2008. Bueno, y por último, pues muchas gracias por vuestra atención, y cualquier duda que tengáis o los ejercicios pues ya los vamos planteando en el foro. Muchas gracias y un saludo a todos.